Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Historias del Deporte. El público que llenaba el estadio del Molinón estalló indignado ante el espectáculo que estaban presenciando. Alemania y Austria llevaban un buen rato jugando a no jugar, pasándose insustancialmente la pelota, dejando transcurrir los minutos sin disimular lo que era cada vez más evidente: no tenía ninguna intención de hacerse daño. Mundial de España 1982, un mundial particular en muchos aspectos, donde el sorteo tuvo más fallos que virtudes, y donde también se vieron circunstancias vergonzosas como en el partido de Francia vs Kuwait. Los galos marchaban 3-1 en el marcador cuando en el minuto 80 marcaban un cuarto tanto precedido del sonido de un silbato desde las gradas del estadio. El jeque Fahid, presidente de la Federación Kuwaití, además de hermano del emir y máximo gobernante de Kuwait, protestaría enérgicamente, primero desde la zona noble del estadio castellano, pidiendo que su selección abandonara el campo, para después bajar hasta el césped sin que la policía española impidiera su entrada en el campo. Todo lo contrario, era casi custodiado, mientras intercambiaba aireadamente opiniones con el colegiado soviético Stupar. El encuentro no solo se detuvo, sino que el árbitro accedió a la petición del jeque y anuló el gol para Francia, provocando que tanto el capitán Michel Platini como el seleccionador Hidalgo recriminaran la decisión. Volviendo a lo que se llamó el partido de la vergüenza, tuvieron que darse una serie de circunstancias. Todo empezó el 16 de junio, cuando Alemania Federal y Argelia inauguraron el grupo 2 del Mundial de Naranjito. Se suponía un partido de trámite para los alemanes, que contaban en su plantel con figuras como Schumacher, Briegel, Breitner y Magath. De Argelia se conocía más bien poco, era su primer mundial y su papel se presumía poco más que decorativo. Antes del partido, el entrenador alemán Jupp Derwall diría: si no ganamos Argelia, me vuelvo a casa en el primer tren. Sin embargo, los alemanes se tuvieron que tragar su orgullo al verse superados por el juego dinámico y fluido de una sorprendente selección argelina, que ganó 2-1 dando el batacazo. A pesar de lo prometido, el seleccionador alemán no abandonó el mundial. En la segunda jornada del grupo, Alemania se desquitó ante Chile 4-1 y Argelia tropezó con Austria 0-2. Se llegaba a la última jornada con 3 equipos, Alemania Federal, Austria y Argelia, en disposición de ocupar los 2 primeros puestos que otorgaban el pasaporte a la siguiente fase. En aquellos tiempos, los partidos de la última jornada no se jugaban a la vez, como ocurre ahora. De hecho, ni siquiera se disputaban el mismo día. El 24 de junio, Argelia tenía que enfrentarse a Chile en el Carlos Tartiere de Oviedo. Un día después, Alemania Federal y Austria cerrarían el grupo en el Molinón. Lo que sucedería en este partido desencadenaría en que al día de hoy los partidos de la tercera fecha de los grupos, como dije, sean en simultáneo, para que los equipos no especulen con una ventaja deportiva. Argelia cumplió con su trabajo y ganó por 3-2 a la selección chilena. Con ese resultado las cuentas estaban claras. Alemania necesitaba la victoria, mientras que a Austria le valía con no perder por más de 2 goles. Un 1-0 o un 2-0 clasificaba a los 2 equipos centroeuropeos y dejaba fuera la admirable escuadra argelina. Y en la sección de sucesos titulamos: unas 40.000 personas presuntamente estafadas en el Molinón por 26 súbditos alemanes y austriacos. Todos estaban pendientes del enfrentamiento entre Alemania y Austria, 2 selecciones con asuntos pendientes. 4 años antes, en el Mundial de Argentina, una victoria de Austria, que ya estaba matemáticamente eliminada, había dejado fuera del Mundial a la escuadra germana. La victoria del hermano pequeño ante la potencia vecina, a la que llevaba sin ganar desde 1931, fue celebrada entonces como un gran triunfo para el fútbol austríaco. En 1982 había, por tanto, cierto ambiente de revancha en la delegación alemana. Este hecho, unido a la histórica rivalidad futbolística y política entre países vecinos y a la rígida mentalidad centroeuropea, no invitaba a pensar en la posibilidad de un amaño. Durante los primeros minutos, a nadie se le pasó por la cabeza que pudiera existir un pacto. Los alemanes salieron en tromba buscando cuanto antes el gol que les garantizara la clasificación. Tras varios acercamientos, logró el tanto Gruber. Era el minuto 10 y ahí acabó todo. Fue el partido más corto de la historia. Durante los minutos posteriores al gol, aún ambos equipos hicieron tímidas aproximaciones al área rival, pero el escaso ardor se fue apagando y al cabo de media hora aquello distaba mucho de ser un partido de fútbol. La situación se agravó en el segundo periodo, durante el cual nadie se atrevió a disparar a puerta. Al principio empezaron a surgir murmullos de las gradas, pero pronto la indignación sustituyó a una sospecha. El público explotó.
Mientras tanto abajo los actores del espectáculo impasibles continuaban con la farsa. Los jugadores vagaban por el césped como quien pasea sin rumbo un domingo por la tarde. Dejando que se escape el tiempo, se pasaban la pelota como quien está en un entrenamiento. Al cuarto de hora del segundo tiempo, en vista del bochorno, muchos empezaron a abandonar el estadio. Algunos argelinos intentaron saltar al terreno de juego con sus banderas y las fuerzas del orden tuvieron que intervenir. Desde la cabina de la televisión austríaca, el periodista Robert Sieger, avergonzado, pidió a los espectadores que apagaran sus televisores. Solo hubo un futbolista ajeno a aquel amaño. El delantero austríaco Walter Schachner corrió, peleó e incluso protestó al árbitro. Llegó a reconocer que los alemanes y sus propios compatriotas le pedían que no corriera tanto. El ínclito arquero alemán Schumacher terminó haciendo corte de manga a los irritados espectadores. Un panorama deplorable. Ja, wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber wie sagt man, wir haben auf Ergebnis gespielt. Also wir wussten, dass wir müssen nur gewinnen, das war's. Fini. No hubo ningún acuerdo antes del partido, eso no. Pero por un lado no veíamos la necesidad de ir en busca de marcar 2 goles más, teniendo el riesgo de que con cualquier contragolpe te elimina. Cuentan que aquella noche un grupo de aficionados alemanes y españoles acudieron al hotel de concentración y fueron ahuyentados por Schumacher, que les lanzó agua y basura. Al parecer el guardameta germano fue quien puso en marcha el plan acordado. Tras el gol de su equipo, se colocó una gorra blanca, esa era la señal. Y toda la gente que salía del partido, el atasco que se formó pues fue impresionante. Hubo algún grupo, mínimo, deben ser 5, de seguidores argelinos que, bueno, por ahí pasaron una bandera y fueron vitoreados, casi salen en hombros. Cuando llegó el autocar de la selección alemana, pues lo recibieron con toda clase de proyectiles, con huevos, con lo que encontraron con lo que se encontraba por aquí. Algunos venían preparados, evidentemente. Yo que fui al fútbol, al partido, al llegar aquí al hotel, pensaron que yo era de la expedición, evidentemente no era jugadora, y intentaron cogerme del pelo. Bueno, hubo un momento que al mismo tiempo fue simpático, que nos pusieron la fachada de huevos y de tomates y de todo lo que pudieron traer. Nosotros estábamos preparados para todo. Y al cabo de media hora de estar gritando, de estar protestando, pues 2 jugadores alemanes, concretamente los 2 porteros, desde las últimas habitaciones empezaron a tirar pues todo lo que encontraron por allí. Desde bolsas de basura hasta bolsas con agua, hasta globos con agua. No llegó a intervenir la policía, ni mucho menos, sino que bueno, simplemente estaban observando. Y ya sobre las 8:30 aproximadamente se empezó a marchar la gente, primero porque empezó a llover y segundo porque jugaba la selección española en Mestalla y la gente pues se fue a ver el partido por televisión. Pero es curioso, se sintieron muy molestos los propios alemanes. No estoy hablando de los jugadores, estoy hablando de la afición alemana. Yo pienso que fueron los que más exteriorizaron su malestar. En un comunicado, el presidente de la Federación Argelina calificó el partido de parodia y siniestro complot, urgiendo a la FIFA a tomar medidas. Sin embargo, la máxima autoridad del fútbol internacional no consideró conveniente abrir investigación alguna, argumentando que ninguna norma del juego había sido quebrantada, y el incidente quedó en un bochornoso recuerdo. Austria cayó en la siguiente fase, mientras que Alemania terminó perdiendo la final contra una Italia que con los goles de Rossi hizo un poco de justicia por el seleccionado africano. Tuvieron que pasar 25 años para que un protagonista de los hechos admitiera el arreglo. En 2007 el alemán Hans-Peter Briegel reconoció el arreglo. Sucedió en el entretiempo un pacto de no agresión, ya que los 2 equipos estaban clasificándose. El amaño del Molinón sirvió para hurtar al público 80 minutos de espectáculo, y al fútbol argelino una clasificación que habría sido histórica. Tuvieron que pasar 32 años para que Argelia lograra superar una primera fase de un mundial. Fue en Brasil 2014 y un guiño del destino que hizo que el rival que le tocara en octavos fuera precisamente Alemania. Los argelinos hicieron flor de partido, aunque los alemanes terminaron ganando dicho encuentro por 2-1. Y así pasó la historia del amaño más grande en la historia de los mundiales. Si te gustó la historia y deseas estar al tanto de nuevas historias del deporte, te invito a suscribirte a mi canal, donde podrás ver decenas de historias del deporte en general. Espero que estén bien y nos vemos en una nueva edición de Historias del Deporte. ¡Chao!